La noche en que todo comenzó, el viento arrastraba las hojas muertas con una insistencia espectral, haciendo que el aire se llenara de susurros ininteligibles. El pueblo dormía, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir, y solo unos cuantos adolescentes, movidos por la curiosidad y la adrenalina de la fecha, se aventuraban más allá de los límites seguros de la razón. Entre ellos estaban Lucía y Valeria, dos hermanas unidas por la sangre, pero separadas por su forma de ver el mundo. Lucía, la mayor, era práctica y desconfiada. No le gustaban los cuentos de fantasmas ni las historias de maldiciones que sus compañeros contaban con entusiasmo exagerado. Para ella, todo tenía una explicación lógica, y lo que no la tenía simplemente era producto de la imaginación. Si había aceptado unirse a la expedición de esa noche, era más por evitar que su hermana menor se metiera en problemas que por un verdadero deseo de participar. Valeria, en cambio, vivía con un pie en la realidad y otro en el mundo de las historias. Se deleitaba con lo macabro, se estremecía de placer con los relatos de cosas imposibles y, aunque se cubriera la boca para ocultarlo, siempre era la primera en reír cuando alguien proponía algo peligroso. Y fue precisamente ella quien aquella noche, bajo la luz trémula de una fogata improvisada, insistió en que alguien volviera a contar la historia de Elena, la bruja del cementerio. Se decía que Elena había sido la mujer más hermosa que el pueblo hubiera conocido, pero no de una belleza común o pasajera, sino de un atractivo tan hipnótico que los hombres la miraban con deseo y las mujeres con resentimiento. Tenía el cabello negro como una noche sin luna y los ojos de un gris tan claro que parecían hechos de vidrio helado. Sin embargo, su hermosura no era lo único que la hacía inolvidable. Los rumores hablaban de que poseía dones que nadie podía explicar, podía ver más allá de la carne y leer en el alma de las personas, conocer sus deseos más profundos y sus miedos más enterrados. Algunos aseguraban que curaba enfermedades con un solo roce, que predecía nacimientos y muertes con una precisión escalofriante, y que su voz podía calmar tormentas o hacer que los lobos se arrodillaran ante ella. Pero en tiempos de ignorancia y superstición, una mujer con demasiado poder es un peligro, y su belleza solo alimentó la sospecha de que su juventud no era natural. Los aldeanos, asustados por lo que no comprendían, la acusaron de practicar magia oscura, de tentar a los hombres para que traicionaran a sus esposas, de arruinar cosechas y maldecir a los niños. Y así, sin pruebas y sin juicio, decidieron que debía morir. No la quemaron, pues temían que su alma se elevara con el humo y regresara para vengarse. Tampoco la ahorcaron, pues alguien susurró que su espíritu quedaría atrapado en el aire y seguiría susurrando a través del viento. En su lugar, cavaron una tumba profunda, la más honda que jamás se hubiera visto, y la arrojaron dentro, aún con vida. Sellaron la tierra sobre su cuerpo y colocaron una piedra enorme encima, con un grabado que advertía a las generaciones futuras: aquí yace Elena. La muerte es solo el comienzo. El relato terminó en silencio. Incluso Lucía, aunque escéptica, sintió un escalofrío en la espalda cuando alguien mencionó la parte más inquietante de la leyenda, que en las noches de luna nueva, cuando el viento soplaba de cierta manera, se podían escuchar susurros en el cementerio. Un murmullo tan leve que se confundía con el crujido de las ramas o el roce de la brisa, pero que, si uno prestaba atención, se transformaba en palabras. Pedía ser liberada. Prometía recompensas a cambio. Según los más temerarios, se reía. Fue Valeria quien, con una sonrisa traviesa, propuso la idea. Vayamos al cementerio. Comprobemos si la historia es real. Su tono sugería que lo hacía por diversión, por el placer de asustar a los demás, pero en el fondo, su curiosidad era auténtica. Quería saber si había algo más allá de los cuentos, si el miedo que sentían todos tenía fundamento o si solo eran historias para mantener a los niños alejados de los muertos. Lucía protestó, insistiendo en que era una tontería, que no ganarían nada más que un resfriado y la posibilidad de ser atrapados por la policía, pero cuando notó que su hermana iría con o sin ella, se resignó y la siguió. Los demás, animados por la idea de una aventura nocturna, recogieron sus linternas y comenzaron a caminar hacia el viejo cementerio. El lugar estaba en ruinas. La verja de hierro que una vez lo rodeaba estaba oxidada y torcida en algunos puntos, como si algo la hubiera forzado desde dentro. Las lápidas, cubiertas de musgo y hiedra, se inclinaban en ángulos imposibles, y algunas parecían haber sido rotas o saqueadas hace mucho tiempo. No había luz,
salvo la pálida claridad de la luna y la intermitente de sus linternas. Cada paso sobre la hierba seca producía un crujido que se sentía demasiado fuerte en el silencio de la madrugada. Fueron Valeria y otro de los chicos quienes encontraron la tumba. Estaba apartada del resto, más grande, más solemne. La piedra que la cubría estaba agrietada por los años, pero aún se podía distinguir un nombre grabado en su superficie, aunque las letras estaban desvanecidas por el tiempo, y un par de símbolos ilegibles eran todo lo que quedaba de la advertencia. Justo al pie de la lápida, cubierto por hojas secas y polvo, había un objeto inesperado, un libro. Era viejo, de cuero ajado y páginas gruesas como la piel de un animal. No tenía título en la portada ni indicación de su origen. Valeria lo recogió con cautela, sintiendo el peso de algo prohibido en sus manos. Lo abrió, hojeando las páginas con curiosidad, hasta que se detuvo en un pasaje escrito en un idioma que no reconocía, pero que, de alguna manera, podía entender. Sonriendo, como si todo esto no fuera más que una broma pesada, empezó a leer en voz alta. Y entonces, la tierra tembló. El primer estremecimiento de la tierra fue tan sutil que bien pudo confundirse con la vibración de un tren lejano o con el murmullo del viento entre los árboles, pero cuando la hierba seca comenzó a agrietarse y las hojas esparcidas sobre la lápida se levantaron como arrastradas por un aliento invisible, el grupo supo que algo andaba mal. Valeria aún sostenía el libro, con las palabras del antiguo ritual muriendo en su lengua, y aunque quiso reír y decir que todo era una coincidencia, que tal vez solo era su imaginación jugándoles una mala pasada, la verdad era que no podía apartar los ojos de la tumba, donde la piedra comenzaba a temblar con la cadencia de un corazón reviviendo tras siglos de letargo. Fue entonces cuando llegó el susurro. No vino de ninguna dirección en particular, no se deslizó con la brisa ni resonó como un eco en el cementerio. Simplemente estaba ahí, envolviéndolos, acariciando sus oídos con una voz sedosa, un murmullo apenas perceptible que no hablaba en un idioma reconocible, pero que cada uno de ellos comprendió en su propia mente. Era un sonido dulce y perverso a la vez, como el roce de terciopelo sobre una garganta desnuda, como el roce de labios en un oído justo antes de una mordida letal. No hubo necesidad de discutirlo. El instinto primitivo de supervivencia se impuso sobre cualquier intento de racionalizar lo que estaba ocurriendo. El grupo corrió. Sin mirar atrás, sin pensar en quién tropezaba o quién se quedaba rezagado, simplemente huyeron del cementerio con el miedo trepando por sus espinas dorsales y las sombras arrastrándose detrás de ellos como dedos alargados y hambrientos. Pero no todos lograron moverse. Lucía y Valeria se quedaron. No fue por valentía ni por la tonta esperanza de que aquello no fuera real. Fue por otra cosa, algo más fuerte y más antiguo que su propio miedo, la fascinación. La tumba se abrió. No fue un derrumbe violento ni un estallido de tierra y piedras. La lápida, agrietada y mohosas, comenzó a deslizarse con una lentitud malsana, como si fuera empujada desde dentro por manos invisibles. La brecha que dejó al moverse reveló un abismo de oscuridad pura, más densa que la noche que los rodeaba, un hueco que no parecía un simple hoyo en la tierra, sino la entrada a otro lugar, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Y entonces ella salió. Primero fueron sus manos. Largas, pálidas, inmaculadas. No había carne putrefacta, no había huesos expuestos ni uñas astilladas por el paso del tiempo. No. Aquellas manos eran hermosas, demasiado hermosas, con dedos elegantes que se aferraron al borde de la tumba con la delicadeza de un gato estirándose tras un largo sueño. Luego, con una lentitud que erizaba la piel, emergió su rostro. Era la mujer más hermosa que Valeria y Lucía habían visto jamás, pero no de una manera natural. No de una manera humana. Su piel tenía la palidez perfecta del mármol pulido, sin una sola imperfección, sin la más mínima señal de vida. Sus labios eran de un rojo profundo y aterciopelado, curvados en una sonrisa tan serena que resultaba casi amorosa. Pero eran sus ojos los que congelaban la sangre. Dos pozos de oscuridad pura. No reflejaban la luz de la luna, no mostraban emoción, no parpadeaban. No eran ojos. Eran vacío. Cuando habló, su voz no rompió el silencio de la noche. No necesitó hacerlo. Su voz estaba dentro de sus cabezas, fluyendo a través de sus pensamientos como el veneno que se desliza lentamente por las venas. Les agradeció.
Con dulzura, con gratitud sincera, les dijo que habían hecho algo maravilloso, algo que nadie antes había logrado. Les susurró que había esperado por tanto tiempo, atrapada en la negrura, sintiendo la tierra fría sobre su piel y escuchando las voces de aquellos que la condenaron aún resonando como ecos distantes. Pero ahora estaba libre. Gracias a ellas. Valeria sintió el impulso de responder, de caer de rodillas y pedirle que les contara su historia, que les revelara los secretos que la muerte le había otorgado. Pero Lucía sintió algo distinto. Algo que no estaba bien. Había algo en la manera en que la mujer se movía. Demasiado fluido. Demasiado perfecto. Cada uno de sus gestos tenía una precisión antinatural, como si no hubiera espacio para el más mínimo error. Y su sonrisa no se desvanecía. Lucía entendió, en lo más profundo de su ser, que aquello no era una mujer. No en el sentido en que ellas lo eran. Antes de que pudiera tomar a Valeria y arrastrarla lejos de ese lugar, ocurrió lo que más tarde recordaría como el momento en que el horror se hizo real. Uno de sus amigos gritó. Fue un grito breve, sofocado de golpe, un aullido de terror que se apagó como una vela en un vendaval. Cuando Lucía y Valeria giraron la cabeza, no lo vieron. No había rastros de su cuerpo, ni de su linterna, ni de su sombra. Solo el vacío donde antes había estado. Elena ladeó la cabeza, como si el evento no fuera más que una trivialidad. Otro grito. Otro cuerpo que desaparecía. Las hermanas miraron hacia el cementerio y vieron las sombras moverse. No con la oscilación natural de las ramas, no con la danza errática de la noche. Se movían con propósito. Con hambre. Uno a uno, sus amigos fueron tragados por la oscuridad, como si jamás hubieran existido. No hubo sangre, ni cuerpos, ni rastro de lucha. Solo se fueron. Solo quedaron Lucía y Valeria. Y Elena, que ahora las miraba solo a ellas. Lucía fue la primera en reaccionar. No había tiempo para pensar, para preguntar qué estaba ocurriendo o si sus amigos aún podían ser salvados. Solo tomó la muñeca de Valeria con la fuerza de una trampa cerrándose y la obligó a correr. El impulso de su hermana menor fue resistirse, protestar, decirle que no podían dejar a los demás atrás, que debían buscarlos, pero Lucía no escuchó. Solo vio los ojos vacíos de Elena y comprendió que no había escapatoria en la búsqueda de respuestas. Solo en la vida. Corrieron. Se lanzaron entre las lápidas cubiertas de musgo y piedra desgastada, esquivaron cruces torcidas y estatuas de ángeles que parecían observarlas con expresiones condenatorias. Las sombras que habían devorado a sus amigos no se quedaron quietas. Se arrastraban, se deslizaban como tentáculos sin forma, como bocas hambrientas dispuestas a devorar hasta el último aliento de vida. Pero las hermanas no miraron atrás. El camino de tierra que las había llevado al cementerio aún debía estar allí. Recordaban la verja de hierro oxidado, el arco de piedra con inscripciones desgastadas por el tiempo, la grieta en el muro que habían usado para colarse. Debía estar allí. Pero no estaba. Donde antes había una única salida, ahora solo había más lápidas. Más senderos sinuosos entre tumbas anónimas y mausoleos en ruinas. Más corredores oscuros que se retorcían sobre sí mismos, como un laberinto que no había estado allí antes. Lucía se detuvo de golpe, el aliento rasgándole la garganta, y giró en todas direcciones. No podía ser posible. Recordaba el camino perfectamente. No podía haber desaparecido. No podían estar atrapadas. Valeria jadeó, sus piernas temblando, sus pupilas reflejando el pánico que la estaba devorando. Preguntó qué estaba pasando, si era posible que se hubieran confundido en la oscuridad. Pero Lucía no podía responder. Algo dentro de ella sabía que eso no era un error. Elena había cerrado el cementerio, y lo peor era que aún no habían escuchado su voz. El silencio cayó sobre ellas, asfixiante. No había viento, ni el canto de los grillos, ni siquiera el murmullo de la brisa entre los árboles. Era un vacío tan absoluto que la propia respiración de las hermanas se sintió fuera de lugar, como si no debieran estar allí. Entonces todo cambió. La lápida de Elena, la misma de la que había emergido, se alzó ante ellas como si siempre hubieran estado corriendo en círculos. Y sobre la piedra,
sentada con una elegancia inhumana, estaba la bruja. Sonreía. No había enojo en su rostro, ni furia, ni crueldad desmesurada. Solo una serena diversión, como si disfrutara del espectáculo de verlas correr como ratones atrapados en una jaula. Valeria, que aún no entendía la verdadera magnitud de la pesadilla en la que se encontraban, dio un paso adelante y tartamudeó una pregunta. Quería saber por qué les hacía esto, qué quería de ellas. Elena no respondió con palabras. No necesitó hacerlo. Las imágenes surgieron. No como recuerdos, no como pensamientos fragmentados, sino como realidades enteras que las envolvieron por completo. De repente, no estaban en el cementerio. Estaban en casa. Lucía reconoció el aroma a café de la cocina en la mañana, el murmullo de su madre llamándolas desde el pasillo. Reconoció el viejo reloj de pared, el sonido del perro rascando la puerta trasera para salir al patio. Valeria también vio su habitación, la luz del sol colándose por la ventana, la cama desordenada, la muñeca de su infancia esperando en la repisa. Por un instante, todo pareció real. Hasta que los detalles empezaron a torcerse. La voz de su madre se alargó, volviéndose un murmullo ininteligible. El sonido del perro cambió, convirtiéndose en un arañazo insistente, cada vez más fuerte, cada vez más violento. La muñeca en la repisa ya no tenía ojos. Solo cuencas negras y vacías. Lucía intentó moverse, pero sus piernas no respondieron. Intentó llamar a Valeria, pero su voz se apagó en su garganta. La casa estaba cambiando. Los recuerdos estaban cambiando. La visión se fragmentó en escenas imposibles. Lucía vio a Valeria ahogándose en la bañera, aunque sabía que su hermana nunca había sufrido un accidente así. Valeria vio a Lucía atrapada en llamas, aunque sabía que su casa nunca había ardido. Las imágenes eran vívidas, aterradoras, reales. Cada una vio a la otra morir de 1000 formas distintas. Y entonces las visiones se detuvieron. Lucía cayó de rodillas, su mente tambaleándose entre la realidad y el engaño. Valeria temblaba, con lágrimas silenciosas en sus mejillas. Elena aún estaba allí, sonriendo, jugando. Luego, la bruja puso una visión completamente diferente ante los ojos de las chicas. Elena no había sido ejecutada por los aldeanos. No la habían casado como a una bruja para castigarla por sus pecados. Ella misma se había condenado. Se había sacrificado. No lo hizo por compasión ni por redención, sino porque su propia existencia era el sello de algo peor. Algo que ahora estaba libre. Lucía se giró hacia la tumba. El suelo sobre el que se habían arrodillado estaba abierto de nuevo. Pero esta vez no era un agujero vacío. Algo estaba surgiendo. No tenía forma, ni rostro, ni siquiera una silueta que pudiera describirse. Era solo oscuridad. Una negrura más densa que cualquier sombra, más antigua que cualquier noche, algo que no debía haber sido desenterrado. Lucía sintió su propia cordura resquebrajarse. Habían pensado que liberaban a una bruja, pero lo que en realidad habían liberado era mucho peor. La noche dejó de ser noche. La luna se oscureció, devorada por una negrura más profunda que el cielo mismo, como si algo lo hubiera apagado desde dentro. Ni una sola estrella quedó en la bóveda celeste, el firmamento se tornó un lienzo de puro vacío, una nada infinita que amenazaba con tragarlo todo. El suelo se agitó bajo los pies de las hermanas. La lápida de Elena tembló, y del abismo recién abierto surgieron sombras con formas inhumanas. No eran figuras definidas, sino espectros amorfos que se retorcían en un movimiento antinatural, criaturas de pesadilla cuyos ojos brillaban como carbones encendidos dentro de una silueta carente de carne o huesos. Se deslizaron entre las tumbas, impregnando el aire con un hedor a tierra húmeda y carne podrida, y el cementerio entero pareció cambiar bajo su presencia. Lucía apenas podía respirar. El frío la paralizaba, un frío que no pertenecía a este mundo. No era el escalofrío del miedo ni el gélido toque de la muerte, sino algo peor, algo que robaba los pensamientos, el aliento, la cordura misma. Valeria estaba arrodillada a su lado, el rostro enmarcado por el reflejo antinatural de las sombras, con los ojos abiertos de par en par y los labios temblando en un rezo sin palabras.
Entonces Elena habló, burlona. Les dijo la verdad. Dijo que ellas habían cometido un error al romper el sello. Que la criatura bajo la tierra no era ella, sino algo más antiguo, algo que ni siquiera tenía nombre, un hambre insaciable que ella misma había sellado hacía siglos con el único método posible, su propia muerte. Dijo que ahora debía hacerse de nuevo. Las miró con una calma desconcertante, sus labios esbozando una sonrisa tranquila, casi maternal. No había odio en su rostro, ni rencor, ni deseo de venganza. Solo resolución. La clase de certeza que proviene de saber que el destino no puede alterarse. Les dijo que una de ellas debía morir. Solo así la grieta se cerraría. Solo así la oscuridad sería contenida de nuevo. Solo así el mundo seguiría existiendo. Valeria reaccionó primero. No dudó ni un segundo cuando susurró que ella lo haría. Que daría su vida, que no importaba, que Lucía tenía que vivir. Lucía gritó. Negó. Se negó a aceptar una decisión que jamás debió ser suya. Su hermana no iba a morir. No podía morir. Si alguien tenía que sacrificarse, sería ella. Elena no discutió. Solo las miró y esperó. El cementerio entero se estremeció. Las sombras se acercaron, cada vez más densas, cada vez más voraces. El tiempo se acababa. Lucía y Valeria se miraron. Valeria quiso suplicar, pero su hermana no le dio oportunidad. Ambas se lanzaron al abismo al mismo tiempo, y el mundo se quebró. Días después, el pueblo siguió con su vida. Las casas se alzaban intactas. Las calles estaban en calma. La gente despertaba cada mañana con la certeza de una rutina inquebrantable, con el sol surgiendo en el horizonte como si nada hubiera ocurrido. Pero en las paredes del centro del pueblo, los carteles de "Se busca" comenzaron a aparecer. Los rostros de Lucía, de Valeria, de sus amigos, todos desaparecidos la misma noche. Fue una enorme tragedia para sus familias y un escándalo en el pueblo. Algunos murmuraban que habían huido. Otros decían que tal vez se habían ahogado en el río, que quizá los atacaron los lobos, que cualquier tragedia explicaría la ausencia. Nadie hablaba del cementerio. Nadie mencionaba la tumba de Elena. Y nadie, absolutamente nadie, recordaba lo cerca que habían estado del fin del mundo,